Arratsaldeon guztioi, mila esker Gazteteko jendeari gaurko hitzaldia hau antolatzeagatik, ni naiz Xabier Boltzetik, eta ni normalean ez ditut hitzaldiak ematen, así que egingo dut motz, eta saiatuko naiz alik eta hori motzen eta sintetikoen egiten. Siendo este el pueblo de Argala, a lo mejor nada de lo que diga suena, no suena nuevo, no vengo a decir nada nuevo que no esté dicho, pero a lo mejor lo suena repetido, no lo sé, pero bueno, vamos a ir viendo un poquito, lo primero, un poco el repaso a quién fue la figura de Argala y qué supuso en la constitución de lo que luego fue el Movimiento de Liberación Nacional y la constitución de la Izquierda Abertzale. Con Argala, nosotros en los datos que hemos hecho, en los textos que publicamos, más o menos se cerraría un largo proceso que en el último título que hemos sacado con José Mari Lorenzo Espinosa y Gil de San Vicente, José Mari llama los 10 años que cambiaron Euskadi. En otros textos nos referimos a la larga quinta asamblea, que aunque es anterior incluso a que Argala estuviese en ETA, de alguna forma es el proceso en el que se constituye todo lo que es el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, en el que se dan los mayores debates y en los que se conforma pues el modelo organizativo y político que ha durado pues hasta bien entrado el siglo XXI. Esa etapa que se abriría con el comienzo de la quinta asamblea en el año 67 y la caída de Xavi Etxebarrieta en el 68, se cerraría todo ese proceso con la ejecución de Argala en el año 78 en Anglet, por lo menos en el análisis que nosotros hacemos. Pues digo, un montón de cosas pues las sabréis. Pues bueno, era de aquí, nace en el año 49 y desarrolla en los 29 años que vive, solo vive 29 años, con 29 años lo ejecutan, desarrolla toda su carrera política y militante, que evidentemente queda abierta, que ahora mismo se da muchas interpretaciones. En este 40 aniversario ya se oye mucha gente que quiere llevarse las ascuas pues cerca de su sardina, haciendo interpretaciones que realmente no son posibles de hacer, pero bueno, pues como tantos militantes revolucionarios, pues su carrera o su desarrollo político quedó abierta. Nace dentro de una familia abertzale. El padre era cercano, era del PNV, la ama había nacido en un baserri, la ama era euskaldun. En su casa no se habla nunca euskera, después de la guerra civil, la represión que hay contra el idioma y tal, decide no ponen en práctica una vida euskaldun, y él toda la vida la hace en español. Es más, no llega a aprender euskera más que los retazos ya en la etapa militante dentro de ETA. La educación la recibe en la Escuela Nacional y por lo tanto recibió todos los elementos de la educación en el espíritu nacional que se daba en esa época, y en sus primeras reflexiones o en su desarrollo ideológico dentro de la niñez tardía o de la adolescencia y tal, se identifica como españolista y tiene pues en gran estima la figura de Franco y de José Antonio, claro, en los parámetros de lucha contra los rojos malvados que habían querido destruir España y el Imperio Español y tal. También participa o empieza a participar en los grupos de la Iglesia y se afilia o entra en un grupo que se llama Legionarios de María, que se dedica un poco al asistencialismo. Ahí sobre todo va al Hospital de Santa Marina pues a atender, no sé, me imagino que a tuberculosos o a gente que estaría en unas situaciones realmente lamentables, y es un sitio entre varios en los que él entra en contacto con realidades que él pensaba, dentro del desarrollo o de la calidad de vida que había en ese momento en Euskadi, situaciones que él pensaba que ya no existían, situaciones humanas terribles que le crean una contradicción
pues con el pensamiento religioso y con el pensamiento centrado en esos principios falangistas. Por otro lado, aunque en casa no recibe una educación abertzale ni por el estilo, pues en el pueblo ya parece ser que el contacto que tiene tanto alrededor de la iglesia como en el frontón o en el poteo, ya toma contacto con gente que por haber sido militante del PNV o de lo que fuese, ya empieza a tener ese contacto con el mundo abertzale y empieza a plantearse que, aparte del discurso de la escuela, que aquí estaba habiendo más problemas, y con las huelgas de las fábricas de bandas y tal que hay en la época, empieza a tener contacto con lo que es el movimiento obrero. Y todos estos elementos hacen pues que entre en crisis la visión que tenía de niñez o de primera juventud, y reflexiona pues evidentemente que ni la religión ni por supuesto los principios de Falange ni tal son capaces de superar o de poner fin a los problemas que tiene su pueblo. En ese momento él empieza a acercarse a estudiar, empieza a recoger textos marxistas y empieza a tener pues este contacto con la gente del pueblo, que tenía pues una práctica más abertzale, y sobre todo alrededor de la iglesia pues empieza a organizar actos que podía ser la misma cabalgata de Reyes, pero que en ese momento tenía un sentido social de mantenimiento de la comunidad y de reafirmación incluso nacional, aunque fuese actos que son muy próximos a la iglesia y con carácter religioso. En el año en el que matan a Xavi, tanto él como la gente, bastante gente de su cuadrilla muy cercana, tanto como algún otro que ha conocido por ahí, había conocido camino a la universidad a Josu Urrutikoetxea, con el que hace buenas migas, tal. En el año 68 toda esta gente se incorpora a ETA, en principio para hacer labores de propaganda, de agitación y temas por el estilo. En este momento ETA no es solamente una organización militar, se ha celebrado la quinta asamblea y se ha organizado en 4 frentes: en el frente cultural, en el frente político, el frente militar y el frente obrero. Y Argala, sobre todo, pues estará militando en el frente cultural, y estará pues en labores de propaganda y tal. Abandona los estudios de ingeniería y comienza a trabajar en un banco en Bilbao y a estudiar en la Universidad de Deusto ciencias sociales, creo, en alguna carrera de humanidades, y eso lo compagina con la militancia clandestina dentro de la organización. En el 70 muere Laita y esto le lleva a plantearse abandonar la militancia en ETA y dedicarse pues tanto a la empresa familiar como pues a mantener a la familia y poder acabar los estudios y tal. Lo que pasa es que hay una caída, hay unas detenciones, hay unas caídas en las que sale su nombre y no puede llegar a plantearse realmente esta salida y tiene que huir. Pasa por Oñati, donde está en una casa unos meses, y después pues pasa a Iparralde. Esto lo hace con 21 años. En ese año se celebra la 6ª asamblea de ETA, en la que hay una escisión por parte del Frente Obrero y por parte del aparato militar. El Frente Obrero ha girado al trotskismo, y la oficina política pues está planteando tanto el abandono de la lucha armada y la creación o la reivindicación de la revolución dentro de un marco estatal. Entonces ahí se produce una escisión. En principio Argala queda dentro de ETA Sexta, la mayor parte de la organización queda dentro de ETA Sexta. Más tarde se incorporaría a ETA Quinta, y la mayoría de la militancia que en ese momento está en ETA Sexta se vuelven a ETA Quinta. Estando en ETA Sexta realiza la operación Botella. Ese año es el juicio en Burgos a
a una antigua dirección de ETA que había sido detenida, que están Joaquín Gorostidi, Oñendía y compañía. Se está haciendo el Consejo Militar en Burgos y plantean una fuga como respuesta al juicio sumarísimo por parte del régimen. Plantean una fuga y Argala está implicado en la construcción de un túnel en Burgos que fuese hasta el penal y por el que pudiesen salir. La acción no puede llegar a realizarse porque se encuentra con un muro de hormigón que era infranqueable y que les impide realizar esa acción. Lo digo, más tarde pues él se incorpora de nuevo a ETA Quinta, ahí toma contacto con Txomin Iturbe, con Chiquilla, con Peixoto, con compañía, y dan en Iparralde, pues bueno, se dedican a afianzar la organización y al desarrollo, pues esto de lo que era ETA Quinta, o de lo que se conocía ETA Quinta. Ya les llamaban los milis, pero bueno, era ETA Quinta. Le dedican a labores de contacto a nivel internacional, le envían a París, le envían a Madrid, y en Madrid él empieza a tomar contacto con gente cercana, pues bueno, gente intelectual de izquierdas, todos cercanos, o la mayoría cercanos al Partido Comunista Español. Y se dan pues dos sucesos. Por un lado, él reflexiona lo interiorizado que tiene el Partido Comunista Español, su nacionalismo español, y que aunque tácitamente reconociesen a las naciones oprimidas y tal, que es una postura que no se iba a desarrollar, que son nacionalistas españoles. Y luego conoce a un reducido grupo en torno a Alfonso Sastre y a Eva Forest, con los que hace muy buenas migas y tiene muchos debates, y con los que realmente entabla una relación que duraría, bueno, que las consecuencias serían de largo calado, tanto en las acciones que habría por hacer como incluso en la historia de Euskal Herria, ya que a largo pues supuso que viniesen a Euskal Herria, se sumasen a la lucha de este pueblo, pues lo que llamaban a los madrileños que vinieron en los 70 en torno a Hondarribia a vivir aquí y aportar a la lucha de liberación de este pueblo. Con Eva la cuestión nacional la tiene más fácil porque es catalana y no le cuesta entender las reflexiones de Argala respecto a la cuestión nacional. Y Sastre, aunque con él la relación la entabla un poquito más tarde, pues con sus discusiones con Eva y tal, pues se ve que ya había dado también esa evolución para entender la cuestión vasca y la cuestión de la lucha por la liberación de Euskal Herria. Comienzan a preparar la sexta asamblea oficial. Lo que antes habíamos llamado sexta asamblea nunca se contabiliza dentro de las asambleas de la ETA que ha durado hasta nuestros días. ETA sexta es la sexta asamblea no oficial. Comienzan a preparar la sexta asamblea oficial en torno a un hecho que se ha dado en el camino, que ha sido la unificación de ETA Quinta y Egi Batasuna. O sea, las juventudes del PNV se pasan en bloque a militar dentro de la organización. En la preparación de la asamblea, bueno, realizan una preasamblea que se realiza en Iparralde, y por motivos de seguridad Argala no acude a esta preasamblea. Eso provoca que haya sectores de la dirección que pierdan confianza en él, que le acusen de indisciplina, de alguna forma le releguen a ser un simple militante de base. Ya era una persona que era bastante influyente en la dirección, pero le relegan a simple militante de base y pues casi le expulsan, pero no llegan, yo creo que es por la intervención de Txomin Iturbe, que no llegan a dar ningún tipo de paso de ese estilo. Él lo que hace, ya que tiene prohibido participar en los debates siguientes y tal, se desplaza a Madrid para reforzar la infraestructura de la organización y para profundizar en los contactos que ya había. Allí surge realiza varias acciones de aprovisionamiento, de atracos. Algunas son reivindicadas con siglas que no son ETA, pues para despistar y tal. Y surge una oportunidad que comunica a la organización, que es hacer una acción
contra el vicepresidente del gobierno que era en ese momento, que era Carrero Blanco. Ellos realizan unos seguimientos y ven que el señor Carrero Blanco, a pesar de la seguridad que llevase por ser miembro del gobierno, todos los días era de hacer exactamente las mismas cosas en el mismo orden, a la misma hora, que era ir a misa y de misa trasladarse a su despacho. Plantean la posibilidad de arrestarlo, de secuestrarlo y de proponer su intercambio por la liberación de todos los presos políticos. Lo trasladan a la dirección de la organización y la organización acepta que se prepare ese tipo de acción. Mientras la están preparando, o en los meses en los que lo están preparando, se da un cambio, que es que ascienden. Franco abandona la presidencia del gobierno, se queda como jefe de Estado y designa como presidente, por lo tanto como Delfín, a Carrero Blanco. Esto les plantea que el plan que se estaba preparando no iba a ser posible porque suponía un aumento en la seguridad que iba a tener el presidente, y que había que dar un paso, que había posibilidades de actuar, pero que el secuestro se había vuelto un acto irreal. Entonces deciden que la ejecución era lo más seguro, y que además suponía al régimen darle un golpe que aceleraría su descomposición. Es decir, era la única figura después de Franco que aunaba a todos los sectores que apoyaban al régimen, pues principalmente a los restos a lo que quedaba de Falange, que de alguna forma estaba en segundo plano, y a la fuerza del Opus, que era quien tenía más fuerza en ese momento en el gobierno franquista. Quien aunaba a todos los sectores era Carrero Blanco. Entonces el hecho de ejecutarle, la tesis era que eso, que suponía acelerar el fin del régimen, y que ese fin tuviese más posibilidades de intervención las fuerzas revolucionarias para llevarlo a un Estado democrático o insurreccional, o el que se pudiese crear. La dirección de la organización acepta la labor. Se trasladan ahí 3 militantes, entre ellos Argala, que preparan, pues tienen la idea de hacer un túnel. Seguramente habéis visto la película Operación Ogro, si no, pues la buscáis, la ponéis un día aquí, que es entretenida, cómo preparan el túnel en la calle Coello, creo que es, no sé. Preparan un túnel, y al paso del coche de Carrero Blanco, pues la verdad es que consiguen dar en el blanco de lleno, hasta el punto de que no saben las fuerzas de seguridad que van detrás del coche, no saben siquiera qué ha pasado, no saben si el presidente sigue vivo o qué ha pasado. Tardan bastante rato en darse cuenta que el coche ha salido volando, ha sobrepasado el tejado de un convento y ha caído en la terraza interior de un patio dentro del convento. La gente del comando que estaba alrededor comienzan a gritar gas, 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 y escapan corriendo, pues con el plan de huida que tenían, que se ve que les sale bien. De las reacciones a la acción contra Carrero Blanco, una de ellas, que se da por ciertos sectores interesados, bueno, una de las cosas que hay que decir es que ETA hasta ese momento solo había actuado, creo que contra Melitón Manzanas, como acción ofensiva. En refriegas con la Guardia Civil y tal había habido más muertos, pero como acción ofensiva decidida por la organización, creo que solo era Melitón Manzanas el único que había sido ejecutado. Entonces, que hicieron una organización pequeñita. En Madrid no le daban mucha credibilidad como organización a que pudiese actuar de ciertas maneras. Incluso el lehendakari Leizaola niega que haya sido ETA quien ha realizado la acción, y Carrillo, por parte del PC, también niega que haya sido ETA, negando que la organización vasca tuviese tanta capacidad como para realizar una acción de tal calibre. Por parte de ETA se reúnen con Leizaola exigiéndole que corrija sus declaraciones y que admita que ha sido la organización quien lo ha realizado, y a Carrillo le responden en un comunicado que realmente hacer un túnel y colocar unos explosivos y tal, que no era tanta infraestructura, y que efectivamente la acción la había realizado la organización ETA.
a raíz de esto, pues la verdad es que inician unas campañas de propaganda a partir de acción, pues con ruedas de prensa que se graban, la publicación de libros y tal, pues para que la gente conozca y para darle un poco propaganda a la acción que se da, que seguramente es la acción de la organización pues más conocida y más prestigiosa, aunque bueno, luego pues seguramente hubo muchas más. Uno de los Argala con el transcurso de los meses pues se pasan un tiempo en Madrid escondidos. Con los meses, pues cuando puede vuelve a Iparralde. Desde Madrid le señalan como responsable del atentado a él y a unos cuantos más, no a todos los que estaban en el comando, sino a más gente, pero bueno, les señalan como los ejecutores de Carrero Blanco. Una de las reflexiones que empieza a plantear Argala cuando está en Iparralde es que la estructura que se había decidido en la quinta asamblea de frentes, que no era una estructura adecuada en la práctica. La estructura frentista tenía un problema, aunque en principio cada militante se situaba en un brazo de la organización. En la práctica eso no era así. De la rama militar se tiraba de gente del resto de ramas habitualmente, lo que provocaba que cuando entraba la represión prácticamente se desmontase la organización y hubiese racias pues bastante importantes, y él empieza a plantear la reflexión de que hay que ir a un modelo en el que la organización se separe de lo que luego sería el movimiento popular, movimiento obrero y tal, que hubiese coordinación, que hubiese contactos, que hubiese debates, pero que no hubiese una unidad orgánica, porque eso estaba suponiendo multitud de problemas en el funcionamiento diario. A eso se enfrenta una parte de la organización que indica que no, que aquí lo que hay que hacer es seguir funcionando por frentes, crear un aparato político e ir a la constitución del Partido Proletario Obrero de Euskadi. Esto termina en una escisión que es seguramente de las que más suele, de las últimas que hubo, que es la entre milis y polis milis, que el término realmente no refleja el debate, porque no era una cuestión de que unos fuesen militaristas y los otros más políticos. Incluso por parte de algunos polimilis decían que Argala era el más polimili de los polimilis. No, simplemente es una cuestión organizativa. En principio no hay una diferencia política, o en apariencia, mientras se dan estos debates, no se aprecian diferencias políticas. El programa estratégico es el mismo, es el de la independencia y el socialismo para una Euskal Herria reunificada y Euskaldun, y constituir un Estado socialista vasco. Las diferencias políticas vendrían más adelante. Hay un factor que me saltaba aquí en la escisión, que tiene que ver con una parte ética respecto a la lucha armada, que es la acción contra la cafetería Rolando. Se realiza una acción contra un bar que hoy se había informado en Madrid que era habitual para la policía, que normalmente estaba lleno de policías. Deciden colocar un explosivo que causa 13 fallecidos, que creo que policía era solo uno. Principalmente pues murieron los currelas del bar y gente que había ido a tomar lo que fuese. Y esto causa dentro de ETA un debate, si había que reivindicar o no había que reivindicar el atentado. Prácticamente los que se posicionan con los milis están de acuerdo en que hay que reivindicarlo, hayan sido las consecuencias las que hayan sido. Y otra parte plantea que eso va a desmoralizar al pueblo y que no había que reivindicarlo, que había que echarle la culpa a fuerzas de ultraderecha o lo que fuese, que había que taparlo de alguna forma. Aunque sea una cuestión ética o política, ya reflejó en un momento que era previo a la escisión formas de ver la lucha o de encarar la lucha que serían importantes en los siguientes años. Cuando se produce la escisión, los milis quedan en auténtica minoría.
casi todo el aparato, la cuestión de tesorería, lo que habían sido los frentes quedan bajo ETA político-militar. Y lo que se dedican al Gala es a rehacer la organización, yendo casa por casa en Egualde, comando por comando, militante por militante, a explicarles por qué ha sido la escisión. Porque claro, estas discusiones muchas veces son discusiones que se daban en la ejecutiva y que por las condiciones de clandestinidad y tal, pues entre la militancia de base no eran conocidas, o por lo menos no en su totalidad. Entonces se dedican a rehacer la organización, pues eso, con un coche durante varios meses, en los que ETA militar no actúa, están en una tregua tácita por las necesidades de asumir la escisión y de reconstruir la organización. Por su parte, ETA político-militar sí que hace unas grandes campañas de actividades armadas, que siempre son contestadas por el Estado, pues con mayor represión. Cuando acaban, pues un poco ya de constituir o reconstituir lo que sería ETA militar, pues Argala está en la ejecutiva, y un poco una de las labores principales es la de la formación de cuadros. Era una cosa a la que le debía dar una importancia vital, a que la militancia de la organización fuese gente, decir de alguna forma, experta, o fuese gente formada, o fuese gente que controlase los ámbitos en los que iba a participar, ya fuese a nivel práctico militar y a nivel político. Entonces, la cuestión de los cursillos que se daban durante semanas en la preparación de militancia, él participaba activamente, y luego además participaba en la militancia práctica o en las actividades que había que hacer. Él no era capaz de mandarle a alguien a hacer algo que no era capaz de hacer él. Entonces, si había que hacer algo, él se implicaba en la acción que hubiese que hacer, como ejemplo la nueva militancia de cómo debía ser, pues, un militante de organización. En el año 75, a finales, cuando va a fusilar el régimen, ya en sus últimos estertores, fusila a Txiki Otaegi y a 3 militantes del FRAP, se crea en Orereta la coordinadora abertzale socialista, en principio como una coordinadora simplemente para responder a los fusilamientos, y en principio creada desde el ámbito polimili. Desde la organización militar, Argala ve con buenos ojos la creación de esta coordinadora. Ya estaba planteándose que había que crear un frente abertzale popular para intervenir en la lucha en todos, o sea, él planteaba que había que intervenir en todos los frentes. No era una cuestión militarista la lucha de liberación nacional, aunque fuese totalmente necesaria la lucha armada. Es más, ya había militancia. Cuando se da un indulto en el 76, uno de los primeros indultos que se dan a gente sin delitos de sangre, en el que a militancia de ETA, desde los milis, se les manda al movimiento popular a construir movimiento popular como factor decisivo en la liberación de Euskal Herria. Bueno, pues en este año 75, el 75-76, se crea CAS, la conforman las dos ETAs. La conforma ella, que es el partido político que crean los polimilis, que luego sería Euskadiko Ezkerra. La conforman EJAS, que es el partido que más tarde conformaría Hasi. La conforman las Layas, y creo que en esta época se crea también LAB. Luego, más tarde, según avanzase la historia, entrarían a formar parte también ASK, Jarrai, Guisan y tal, pero eso ya es un poco posterior, cuando se afianza la coordinadora. En principio solo es una coordinadora para las acciones que hubiese que hacer. Sería más adelante cuando se convierte realmente en un órgano político de dirección de todo el movimiento. Y también se plantea pues la reflexión que hay del fin del franquismo, de que viene la reforma política,
que no se sabe qué alcance va a tener, aunque evidentemente reflexionan que el franquismo no va a retirarse alegremente, va a renunciar a lo que han estado acumulando, mangando y con lo que han estado viviendo durante 35-40 años, y que la reforma en sí va a quedar coja y va a ser solamente una mera reforma estética y poco más. Pero sí ven que el camino, que la vía insurreccional por la que había apostado ETA hasta ese entonces, había que adecuarla al nuevo momento, y se crea la alternativa táctica de CAS como programa de mínimos en torno al que aglutinar a las grandes masas del pueblo en el camino hacia la independencia y el socialismo. También en el año 77 se realiza la 7ª Asamblea de ETA Político-Militar, en la que participa también Argala, con el objetivo de promover la reunificación de las organizaciones. En principio no había diferencias políticas, el programa era el mismo. Entonces, visto que el camino frentista, las consecuencias represivas eran enormes, y dentro de los polimilis también esa reflexión se estaba dando, se intenta, mediante esa participación, junto a la ponencia Ochagavía que había preparado Pertur, que ya la habían desaparecido, ya la habían asesinado, promover esa reunificación. Se posiciona en contra los comandos Beresis en ese momento. Con la reforma luego se verá que los polimilis, decide la dirección, mediante negociaciones en Madrid por parte de la dirección, ocultándose a esa militancia, decide participar en las elecciones en el 77, por lo que los polimilis ya toman una vía que luego acabaría aunque ya renuncian ellos para ser legalizados en Euskadiko Ezkerra al programa de la independencia y el socialismo, en un proceso, como he dicho, va en contra de sus bases, que es ocultaba sus bases, pues hay unas negociaciones en Madrid, por lo que esta reunificación no se llega a dar nunca, más que ya una vez roto la ETA político-militar con los comandos Beresis, que no estaban de acuerdo con los pasos dados por la dirección. Los comandos Beresis, con Antxon Echeveste al frente, se integran en ETA militar, que pasa de nuevo a ser simplemente ETA. En el 76 también, por una oleada represiva, le confinan en la isla de Yeu, a él y a más refugiados vascos, diciéndoles a la gente de la isla que eran peligrosos terroristas y violadores, por lo que en un comienzo, por parte de los habitantes de la isla, tienen el rechazo frontal. Allí no están presos, allí el gobierno francés alquila un hotel en el que mete a los refugiados, mete a los gendarmes para que les vigilen 24 horas, pero tienen libertad de movimientos relativos por la isla. O sea, podrían ir a los bares o al puerto o tal, o que fuese. Entonces es una de las cosas que empiezan a hacer los refugiados. Y en un primer momento el rechazo del pueblo, como digo, es total, porque la información que ha dado el gobierno francés sobre quiénes eran era falsa, indicando que era gente muy peligrosa. Con el tiempo esto va cambiando. Según se van acercando pues la gente al pueblo y tal, la verdad es que logran el efecto contrario para el gobierno francés del que querían. No solamente no están aislados, sino que consiguen integrarse totalmente dentro del pueblo. Se organizan visitas desde Euskal Herria para hacer actos culturales y fiestas y tal en la isla de Yeu, y al final se convierte para el gobierno francés, como digo, en un problema el hecho de tener a vascos que están recibiendo la solidaridad no solamente de vascos, sino también de ciudadanos franceses en ese confinamiento, por lo que le pone fin al cabo de unos cuantos meses. Allí se casa con la que sería pues la única mujer que tuvo Argala, Asun Arana, con la que convivirá o tratará de convivir en las condiciones de clandestinidad, pues hasta que le ejecutan. Luego ya en el 77, casi como colofón, propiciado por Telesforo Monzón, se produce las negociaciones de Chiberta, que a lo mejor os suenan. Fue un intento de crear
principalmente promovidos por Monzón y por Argala, por ETA militar, de crear una unidad de Abertzale de cara a la reforma política. El planteamiento era no participar en las elecciones a Cortes que se iban a celebrar, creo que en mayo o en junio, las conversaciones se hacen en abril. No participar si antes no se daba la amnistía a todos los presos políticos, se derogaban las leyes represivas y se legalizaba a todos los partidos políticos. Ese era el planteamiento con el que se va, y con el ofrecimiento por parte de ETA de una tregua incluso indefinida. Participan las dos ETAs, participa ella, participa EJAS, participa ESB, que era el partido de Chillardegui y de Iñaki Aldecoa, participa NV, participa el PNV con Joseba Azcárraga y alguno más, porque en ese momento todavía no había sido la escisión con Eusko Alkartasuna, y Miren Chupurroy como observadora, que era la directora de Egin en ese momento. Por parte del PNV, en las 2 o 3 reuniones que participan, no participa en todas, ellos plantean que van a participar en las elecciones, aunque públicamente Xabier Arzallus y otros portavoces dicen que si no hay amnistía no participarían, y eran unas bases por los que ven que la participación del PNV en Chiberta era posible. Incluso la postura de ANV y de otros partidos está condicionada porque públicamente el PNV dice que no va a participar si no hay amnistía. En la mesa de Chiberta no cambian de ninguna posición, mantienen que ellos van a participar sea como fuere, que Suárez ha prometido la amnistía para después de las elecciones y que ellos van a actuar así. Se manda una delegación a Suárez por parte de Chiberta, que es reconocida de forma oficial por Suárez como una delegación vasca, ofreciéndole pues esto, que separaría el accionar armado si había amnistía y se legalizaban todos los partidos. Suárez dice que no, que eso después de elecciones, pero no antes, que hay ruido de sables, que la ultraderecha está actuando, que no puede, pues excusas varias para no actuar. Y tanto por la respuesta de Suárez como por la actitud del PNV, la mesa de Chiberta resulta en un fracaso. Al parecer, cuando terminan las conversaciones de Chiberta, Monzón invita a los participantes a una comida en un restaurante, en el que dice que si no se puede construir un frente nacional vasco con el PNV, que habrá que hacerlo con el pueblo. Y es uno de los motivos por los que luego se apuesta por la creación de HB en base a la mesa de alcaldes de Alsasua. Y un poco pues esta que era la gran esperanza que podían tener Argala y tal de un frente nacional vasco, pues ya queda desechada. Y para terminar, pues bueno, ya el fin de la vida de Argala, que como sabéis se da un 21 de diciembre del 78 en Angelu, al salir de casa para hacer algún tipo de recao, alguna tarea que tuviese que realizar, el batallón vasco español coloca debajo del coche que tiene un explosivo que acaba con su vida justo pues a los 5 años de la ejecución de Carrero Blanco. Pues seguramente la fecha fue escogida con esa intención. Lo de Carrero fue el 20, lo de Argala se dio el 21, pero bueno, es prácticamente la misma fecha. Y un poco, bueno, respecto a la biografía, como repaso general, es un poco esto. No sé, la gente si le queda alguna cosa, o todo se sabía, o que ya Rigorriaga solo regresa pues siendo cadáver. El pueblo lo toma la policía, impide que se acerque, creo que solo llegan Telesforo Monzón, aparte de la familia más cercana, pues llega Telesforo Monzón y poca gente más, algún miembro de EJAS y tal, no sé si Bruar también consigue estar al pueblo,
al día del entierro, y no dejan pasar a nadie más. Será en Basauri una manifestación con más de 10.000 personas en la que evidentemente hay cargas. Se habían desplazado desde Madrid más de 4.000 policías para impedir los homenajes, y se celebrarán después otros homenajes y otros funerales, incluso el día 31 de diciembre, que serán masivos. Habrá huelga general en Euskal Herria, que tendrá gran participación y que es visto por parte del pueblo pues como una pérdida de una persona referencial. Es cierto que ETA como organización no tenía líderes. No había un Fidel, no había un Lenin, pero sí hay militancia que se iba ganando en base a su coherencia, a su actuar. Se había ganado el respeto del pueblo. En su momento fue Xavi, en su momento fue Chiquilla. Pues con la cuestión de Argala fue un poco también una cuestión similar de cara al pueblo, y así lo demostró. Tenemos que organizarnos como dentro de las fábricas, dentro de los barrios, para que la voz de los trabajadores se deje oír directamente. Aunque llegasen al poder los partidos socialistas, si el pueblo no se organiza, si los trabajadores no se organizan, lo único que conseguiremos será pues crear unos dirigentes, una serie de burócratas que con unos años pues se distanciarán otra vez de los trabajadores y harán lo que ellos quieran, como estamos viendo que sucede en algunos países socialistas, como la Unión Soviética, por ejemplo. La única forma de evitar esto, la única forma de conseguir que los representantes que los trabajadores escogen continúen siendo auténticos representantes de ellos, es que los trabajadores estén constantemente encima, estén constantemente controlándoles, y para esto es indispensable eso, que nos organicemos en las fábricas, que coordinemos fábrica con fábrica, pueblo con pueblo, provincia con provincia a nivel nacional. Exactamente igual para los problemas populares, para el urbanismo, para cualquier otro problema que exista. Igual que los trabajadores, los arranzales, los aritarras o cualquier sector social de Euskadi. Pero este nivel de organización, plantearlo a nivel inmediato y general es puede resultar un poco utópico. Por ello, creo que la gente que sea más consciente del problema tiene que organizarse en los partidos o los organismos masas que defienden ese tipo de organización y que defienden esos objetivos que antes he dicho de independencia y reunificación, socialismo y euskaldunización de Euskadi. Tiene que organizarse. El pueblo tiene que organizarse y no dejarse sustituir por nadie. Si no quiere que en un breve plazo de tiempo este que le sustituye acabe por constituirse en opresor, o por lo menos en un ente burocrático desligado de sus problemas. El pueblo vasco está atado, las vías institucionales no le servirán para gran cosa,